Bendecido Shabbat, hermanos, un gusto poder saludarlos. El día de hoy tenemos una parashá muy interesante, de bastante enseñanzas, y ahora lo vamos a tomar, pero antes vamos a poder hacer una oración, y es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, natan lanu Torah emet, haderet le Yeshua b'Mashiach Yeshua b'chayei olam natah betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos dices tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Bien, hermanitos, comenzamos. Esta parashá es la parashá Terumá, y precisamente vamos a platicar un poco de ella. Aquí estoy indicando algunos temas en los cuales vamos a explicar un poco, vamos a detallar uno por uno. Sin embargo, este estudio, Terumá, va desde Éxodo capítulo 25 y termina en el capítulo 27, versículo 20. ¿Sí? Vamos a ver la palabra Terumá. ¿Qué significa Terumá? Y es que, empezando la parashá, dice, ¿no? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Qué sucede? Que el Eterno está solicitando una ofrenda y esta palabra ofrenda se llama terumá. Esta terumá es una ofrenda elevada que precisamente se da para un uso elevado. Y es que la palabra terumá tiene la raíz que significa tum, que significa elevado. Es una ofrenda elevada hacia el Eterno, tiene esa elevación. Y es una ofrenda voluntaria. Es una ofrenda que sale del corazón. El Eterno no está pidiendo para poder hacer ese tabernáculo. Justamente en el Éxodo 25:8 nos explica para qué estaba solicitando esta ofrenda. Y era para hacer un santuario para Él. Y porque Él habitaría en medio de nosotros, que sería el Mikdash. Entonces, el Eterno está pidiendo esta ofrenda voluntaria para poder construir abiertamente su tabernáculo. ¿Sí? Abiertamente está involucrando al pueblo en la fabricación. ¿Sí? No es como las edificaciones que normalmente nosotros vemos, ¿no? En que eh, hay empresas que quizás puedan exigir o exigen al pueblo ciertas demandas o explotan al pueblo y entregan algo de menor calidad, existen sobornos. No, el Eterno no es así. El Eterno de lo que te da te está solicitando y te está solicitando de manera voluntaria para que tú puedas dar y contribuir a la creación de este lugar en donde el Eterno podría reposar y podría precisamente habitar con el pueblo. ¿Sí? El Eterno es a quien que quiere morar con nosotros, quiere estar con nosotros, como anteriormente, y eso lo vamos a tomar, que era cuando estábamos en el jardín del Edén, ¿no? Vamos a verlo un poco. Vamos a ver todo el capítulo 25. Vamos a ver sobre el lugar santo y el lugar santísimo y acerca de los objetos que se encuentran en ese espacio. Vamos a tomar entonces, analizar punto por punto y algunas imágenes que no se han podido visualizar. A ver. Es el arca del testimonio. Vemos el caporet, que es el propiciatorio, la mesa para el pan de la proposición, y vamos a ver también la menorá. ¿Sí? Entonces, el arca del testimonio eran donde se guardaban las tablas, los 10 mandamientos, las 10 palabras del Eterno, se guardaban la vara que reverdeció, la vara de Aarón, y el maná, ¿no? El pan que cayó del cielo, el leje. ¿No? Esto estaba fabricado, hecho de madera de acacia y recubierto en oro. Tanto la parte externa como la parte interna estaba recubierta de oro. Ahora, ¿por qué es que este objeto fue hecho así? Fue hecho de madera. Si de todas maneras le iban a recubrir de oro por ambos lados, ¿por qué de una vez no simplemente hicieron que el objeto fuese completamente de oro? ¿Por qué recubrirlo? Y es que el sentido de esto es que la madera es corruptible.
Y la madera nos representa a nosotros, siendo que la madera es de acacia y no tiene tanto este problema de corromperse, de malograrse. Sin embargo, cuando es recubierto con el oro por ambos lados, le está dando esta atmósfera de que pueda prevalecer y que sea incorruptible. Y lo que se busca es que nosotros en un estado corruptible que somos la madera, vamos a ser recubiertos y llevados a un estado incorruptible, ¿sí? Y por eso la fabricación como tal del arca, ¿no? Luego vemos otro objeto, que es el caporet, que es el propiciatorio. Es donde se visualizaba, era la tapa del arca, ¿sí? Y esto era completamente de oro. Y es porque esto representa en esencia al Eterno, donde se visualizaba a, a los querubines, que eran el sello de la promesa y donde se ingresaban una vez cada año en la fecha del Yom Kippur, ingresaba el sumo sacerdote, únicamente podría ingresar el sumo sacerdote a este lugar santísimo, ¿no? Y rociar la sangre por la ofrenda de Yom Kippur. Y es que sin derramamiento de sangre no hay reconciliación. Como les comentaba, este instrumento, este objeto, estaba hecho completamente de oro y eso reflejaba la pureza. Y es que esto refleja, como les comentó, a Yeshua. Luego estaba la mesa para el pan de la proposición. Era el receptáculo de los panes, estaban en dos columnas y pues habían 12 panes en total. Representa la provisión del Eterno, pero de igual manera representan las 12 tribus de Israel. Estaba hecho de madera de acacia recubierto de oro. Nuevamente, ¿por qué? Porque esta mesa, de igual, nos representaba a nosotros, precisamente porque son las 12 tribus de Israel. Somos nosotros que somos corruptibles para lo que nosotros vamos a llegar en un periodo, ¿no? Va a llegar ese periodo en el cual llegaremos a estar en un estado incorruptible, ¿no? Y esa es la promesa que nos dejó nuestro Adón Yeshua cuando vino, murió, al tercer día resucitó con cuerpo glorificado, incorruptible. Él estuvo en un estado corruptible y luego regresó en un estado incorruptible. Nos dejó esa promesa, ¿no? Y eso es a lo donde nosotros apuntamos poder estar en ese mismo estado. Y eso se logrará en la llegada de nuestro Adón por segunda vez. Luego vemos la menorá. La menorá es el candelabro que tiene 7 brazos que representan los 7 espíritus del Eterno, que representa también la luz del mundo y está hecho completamente de oro puro. De igual manera, la menorá representa a Yeshua, representa el árbol de vida. Y es que esta menorá, a ver, vamos a buscarlo en el versículo, pero es que esta menorá platica que tiene frutos de almendra, tiene flores de almendra, dice que tiene manzanas, pero en realidad son los capullos de las flores. Entonces, en realidad la menorá es un almendro, es un árbol de almendros, ¿sí? Y vamos a saber por qué es que es un árbol de almendros más adelante. Y pues Yeshua es la luz del mundo. Cuando se hizo la creación de todo, dice, se hizo la luz. Esa luz representa a Yeshua. Yeshua era esa luz. De igual manera es lo que busca presentar la menorá, siendo la luz del mundo. Y vamos a ver también el versículo Juan 8:2. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dice nuestro don Yeshua. Vamos a seguir y vamos luego a comentar poco a poco. Entonces, vamos a platicar de lo que estaba dentro del arca. Y es que dentro del arca habían 3 objetos muy importantes, que son las leyes, las tablas del testimonio, la vara de Aarón que estaba reverdeciendo y el ejen, el maná. Para esto, las tablas, el maná y la vara reverdeciente, vamos a encontrar estos versículos, Éxodo 32:19, Éxodo 34:1, del maná de Deuteronomio 8:5, Números 11:5-6, y la vara de reverdecimiento, Números 17:10. Vamos a encontrar eso, y de igual manera esto también nos
ejemplifica por qué es que sucedieron esto y estos fueron revelados porque hubo idolatría. Cuando hubo idolatría, llegaron estas tablas del Eterno, ¿no? Estos mandamientos. Cuando hubo queja, la respuesta fue el maná, ¿no? Cuando hubo la soberbia de indicar, no sé si es que realmente tú seas el elegido como sumo sacerdote, cuestionaron a Aarón, pero realmente lo que estaban cuestionando era el mismo Eterno por haber puesto a Aarón como sumo sacerdote, era la soberbia del pueblo que se estaba revelando, ¿no? Pero como cada uno se puede visualizar también lo que floreció, que fue el pacto que con las tablas visualizamos el pacto del Eterno con nosotros, visualizamos la vida eterna, porque es el pan de vida, el lejen que cayó del cielo, la resurrección, que es después de haber estado esta vara que tenía Aarón 3 días, reverdeció, y eso representa de igual manera la resurrección de nuestro Adón Yeshua. Uy, ¿se escucha bien? Sí. A ver. Ahí está. Ahora, vamos a platicar un poquito de cada cosa. Las tablas nos mencionan, ¿no?, que las tablas vivirán aquellos que guardan la Torá. En Juan 14:6 nos muestran, yo soy el camino y la verdad y la vida y nada viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Acá se busca hacer una congruencia en que las tablas, tanto la tabla como el lejen, como la vara de Aarón, representan a Yeshua. Todo lo que fue depositado en esta arca es una representación de Yeshua, las tablas. Entonces vamos a sacar la semejanza. Juan dice, Juan dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Yeshua. Yeshua dice, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿De quién están hablando? De la Torá. La Torá es la verdad, dice. Y el Eterno es todo juicio, y es eterno juicio de tu justicia. Entonces, está diciendo que tu palabra es verdad. Yeshua dice que yo soy la verdad. Entonces podemos entender que esta ley, esta tabla, sus mandamientos, la Torah, es Yeshua. Yeshua es la Torah viviente y está depositado en esta arca. Vemos en Hechos 7:38. Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió la palabra de vida. A ver, puedo visualizar. De vida que darnos. Entonces, precisamente fue así como encontramos que la similitud, que es las tablas representan nuestro don Yeshua. El maná, vamos a visualizar el maná ahora. El maná lo decían así porque es una forma de decirlo en hebreo como no sé qué es, porque trataban de darle sentido a lo que caía del cielo. Sabe como avena, sabe como hojuelas, sabe como a miel, no sé a qué sabe. Entonces le decimos maná, porque no sé qué es. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos la revelación del Eterno, de nuestro Adón Yeshua, podemos decirle cómo es el pan de vida, es el lejen que cayó del cielo. Precisamente Yeshua también lo menciona, ¿no? En Juan 6:23, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:48 nos muestra, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yeshua es el lejen que cayó del cielo. Ahora vamos a verla con la vara de Aarón. Y acá ya lo habíamos comentado en el anterior ciclo un poco, precisamente en la parasha que se concentran cuando el pueblo se revela, ¿no? Y cuando hay este reverdecimiento de esta vara. Y es que en sí la vara es del Eterno. ¿Qué pasa? Reverdeció, sí, al tercer día,
los pusieron y revertiese la vara de Aarón, pero no era de Aarón en un inicio. En un inicio lo tenía Moisés. Y si leemos la Biblia en el libro de Jacer, vamos a poder darle una continuidad a toda la historia en cómo es que la vara llega a manos de Moisés y cómo es que la vara llega a manos de Aarón, ¿no? Y es que en Éxodo 4:20 nos menciona, entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y le puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Elohim en su mano, dice que la vara de Elohim. Y si leemos precisamente Jacer, en el capítulo 77, versículo 37, podemos dar una leída rápida acerca de toda la historia de la vara. Y es que la vara que consigue Moisés la consigue en la casa de su suegro Yitro. Y esta vara, Yitro, anteriormente, él lo había conseguido cuando él participaba en, en Egipto, cuando era una persona de renombre en Egipto. Era como así, como se les dice, era un mago, era una persona, un sabio para el faraón. Y cuando estaba en ese lugar, él toma una vara y esta vara precisamente le perteneció en su momento a José. Y esta vara que le pertenecía a José, José la tiene porque cae de él de manos de su padre, Jacob. Cuando José se les pide de que venga toda su familia a vivir en Egipto, Jacob le entrega esta vara a José. Jacob recibió la vara de su padre Isaac. Isaac recibió la vara de su padre Abraham. Abraham recibió la vara de sus ascendentes por parte de Sem. Sem la recibió por parte de Noé. Llegó a las manos de Noé precisamente por la ascendencia por parte de Adán. Y el Eterno es aquel que le da la vara a Adán. Y esta vara que le dan a Adán, no es el Eterno el que se la presta a Adán. El Eterno le da la vara a Adán, y es que como tiene ese seguimiento de la vara hasta las manos de Moisés, las manos de Aarón, ¿no? Y nuevamente, ¿por qué tanta importancia? Porque esta vara que salió del Edén y atestiguamos que cuando reverdece es un pedazo, una rama de frutos de almendra, ¿ya? Y es porque el fruto de almendra, que ahora lo vamos a ver también, visualizar un poco, que el fruto de almendro, o el árbol de almendro, es el árbol de la vida, que es el árbol que estaba en el jardín del Edén. Ahora lo vemos. Vamos a ver que el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo, ¿sí? Que lo vamos a visualizar en Éxodo 26, 31, 33, y que tiene que ver precisamente con el árbol del almendro, que ahorita lo vamos a revisar. Dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo que les platico, como se visualiza, a ver si se puede visualizar aquí, ahí está. Se puede visualizar, este velo tenía imágenes de querubines y hacían la separación del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el Yeshua se sacrifica, se rasgan este velo. Dice en Mateos 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se puede evidenciar en esta otra imagen, donde precisamente se rompió el velo. Sin embargo, en esta imagen en la cual se rompe el velo no se muestran los querubines. Pero ¿por qué tanta importancia con respecto a los querubines? Vamos a la siguiente hoja. ¿Qué pasó?
que cuando vamos a remontarnos a Génesis. Génesis, en el jardín del Edén, en el medio del jardín del Edén, estaba este árbol de almendros, que, bueno, no se le dice precisamente que era el árbol de almendros, pero ahorita lo vamos a ver por qué. Era el árbol de la vida, que estaba en medio del jardín. Dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Esa es la representación acá. El velo representaba a los querubines que no permitían pasar, darle acceso hacia el árbol de la vida, que está en el lugar santísimo. ¿Sí? Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Dice en Hebreos 10, del versículo 10 al 21, vamos a poder leer que a través de la muerte de Yeshua puede haber este ingreso a través de este velo. Vamos a pasar a los querubines y vamos a poder tomar del árbol de la vida. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim. Nuevamente se repite la palabra el camino del árbol, el camino nuevo. Había un camino, un solo camino, es decir, el tabernáculo representa este camino hacia el árbol de la vida, de lo que pasó en Génesis, ¿no? El hombre pecó, Adán y Eva pecaron, lo sacaron del jardín y pusieron a los querubines para que no pudiesen tener acceso al árbol de la vida. Y de igual manera, esto se refleja en el tabernáculo. Eso se estaba visualizando en el tabernáculo porque el velo era aquel cierre que no permitían ingresar hacia el árbol de la vida. Pero a través de Yeshua hay esa libertad de poder ingresar al lugar santísimo, a pasar por estos querubines, porque se forma este nuevo camino. Este nuevo camino es Yeshua. Yeshua te permite ingresar al lugar santísimo y poder obtener el árbol de la vida. Este árbol de la vida es también Yeshua. Eso es sorprendente. Verán, aquí en Génesis dice, Génesis 3:22. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, porque había tomado ese fruto del árbol del bien y el mal. Ahora pues, a menos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Cuando lo leemos en la Reina Valera, pareciera que el Eterno no quiere que comamos del árbol de la vida, que no regresemos a ese estado. Sin embargo, cuando lo leemos en hebreo y le damos el entendimiento, simplemente nos dice, a menos que comamos de ese árbol de la vida, no viviremos para siempre. Nos indica de que para que vivamos para siempre, tenemos que comer el árbol de la vida. Sin embargo, hay ese cierre. Sin embargo, hay el cierre, pero no nos niegan completamente, porque el plan del Eterno era poder abrirnos
ese velo para poder ingresar y consumir el árbol de la vida. Pero esto iba a ser a través de nuestro don Yeshua. Dice, lo único que puede eliminar el efecto permanente que se ocasionó cuando se consumía el árbol del bien y el mal es el árbol de la vida. Yeshua HaMashiach es el árbol de la vida. Vamos a ver también ¿qué pasó con esto del árbol de la vida. ¿Cuál fue el engaño? Vamos a poder revisar un poquito lo que pasó en Génesis con Adán y Eva. Dice, Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. El árbol de la vida, aquí se puede visualizar cámara. El árbol de la vida estaba en medio de todo. Era el jardín del Edén. Sin embargo, el árbol de la vida estaba en medio de todo. Estaba libre el acceso a poder consumir del árbol de la vida. Para Adán y Eva estaba completamente libre, porque había este acercamiento con el Eterno. También nos menciona que el Eterno podía caminar con ellos, caminaba con ellos en el jardín. Por aquí, ya. Y Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de ciencia del bien y el mal no dice dónde es que estaba puesto este árbol, pero se entiende que muy posiblemente estaba por fuera del jardín. Estaba cercano, pero estaba por fuera. ¿Sí? En Génesis 2:17 nos muestra, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. El único, podías disfrutar del árbol de la vida, podías disfrutar de cualquier otro árbol que estuviese alrededor, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. No es que comiendo este fruto ibas a conocer el bien y el mal. Adán y Eva ya conocían cuál era el bien y cuál era el mal. El bien era todo lo que el Eterno les mostraba y el mal simplemente, lo único malo que podían hacer era consumir ese árbol. Ese era lo único malo. Entonces sí conocían el bien y el mal ellos. Pero, ¿qué pasó? En Génesis 2:17, más el árbol de la ciencia del bien y el mal, ya, ¿qué pasó acá? La serpiente está platicando con Eva y aquí la gran equivocación de Eva. Y esto fue un error, pero de cierta manera como que entorpeció a Eva, la serpiente entorpeció a Eva, la hizo confundir, pero mucha responsabilidad tenía Eva y Adán por no tener claro lo que el Eterno había mandado. ¿Qué pasa? Que la serpiente les dice a Eva, ¿es verdad de que no puedes comer ningún fruto del jardín? Y Eva le responde, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, a ver, por aquí está. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Aquí el gran error de Eva, porque dice que el árbol que está en el medio es el árbol del bien y el mal, el árbol que está prohibido comer, cuando vemos versículos atrás que el árbol que está en medio del jardín era el árbol de Elohim, el árbol de vida. Ahí hubo una confusión tremenda de Eva, ¿no? Dicen, y le atribuye otras cosas que ni siquiera lo podían tocar porque también iban a morir si lo tocaban. Eso tampoco lo dijo el Eterno. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. No le persuade a que coma, o sea, le dice, le hace tentar el árbol que estaba prohibido. Sin embargo, vemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero no comieron el árbol que estaba en medio del jardín. Quizás Eva pudo tener esta premisa de así de codiciar lo que estaba en medio del jardín porque era el árbol que no se podía consumir, porque ella creía que era ese, pero el árbol que estaba en medio del jardín era el árbol de la vida, el árbol
el árbol que sí se podía consumir. Ella confundió los términos, confundió el árbol. Sin embargo, dice que consume otro fruto, pero no consume el fruto de la vida, no consume el fruto que estaba del árbol que estaba en medio del jardín, consume cualquier otro fruto. Y esta la astucia de la serpiente, porque la llevó hacia un árbol en el cual era el que él quería que consumiera, que era el árbol del bien y el mal. Ella, ella consume un fruto de un árbol que ella desconocía. Y este fruto era precisamente del árbol que no debía consumir. Y es ahí donde peca. Pero muy posiblemente Adán sí sabía, porque cuando consume este fruto, Eva no pasa nada, no hay temor, no hay este miedo que después ocurre cuando Adán consume el fruto que Eva le recomienda consumir. Es ahí cuando ya tienen temor, es ahí cuando ya se comienzan a cubrirse con hojas de higo, ¿no? Y es ahí cuando el Eterno se pronuncia y pregunta, ¿dónde están? Y no estaban en el jardín, muy posiblemente estaban a las lejanías del jardín, porque en el medio del jardín estaba el árbol de la vida, ahí podían transitar, estaban bien. Entonces, cuando consumen el árbol, el fruto del árbol del bien y el mal, eh, pierden este cuerpo glorificado que tenían. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en ese ambiente, ellos tenían una posición en la cual podían comunicarse, podían estar, caminar con el Eterno. Y esa es la posición a la cual nosotros queremos regresar. Esa es la posición en la cual obtendremos cuando venga nuestro Adón Yeshua. Y esa es por la cual estamos peleando la buena batalla para poder ser parte de este remanente que va a poder ser, que va a poder resucitar o va a poder tener este cuerpo nuevamente glorificado, va a poder resucitar. Y es así como vamos a regresar a esta semejanza con el Eterno y vamos a poder estar con Él. Es lo mismo que Él está buscando a la construcción del tabernáculo. Vamos a la siguiente diapositiva. Uy, ya. Todo el lugar santísimo, todo el tabernáculo nos muestran que es Yeshua. El arca con el prepositorio es Yeshua. La menorá representa a Yeshua. La mesa con los panes representan sí Israel, pero Israel también representa a Yeshua. Todos nos muestra Yeshua. Ahora vamos a poder visualizar un poco del arca del sacrificio, que son las últimas partes de esta parashá y el atrio. El altar de bronce, de igual manera, fue hecho de madera, de acacia, pero recubierto de bronce completamente. Y este altar de bronce era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de animales, ya sean por el pecado o ya sea para poder exaltar al Eterno, para expresar gratitud hacia Él. Pero el bronce representa un metal resistente y representa juicio, representa el sacrificio, representa el pecado también. Bien, hermanitos, continuando, vamos a visualizar también el atrio, que la función principal era el lugar donde podían presentar sus ofrendas, era el patio del tabernáculo en el cual podrían ingresar, ¿no? Eh, los israelitas y podrían hacer sus ofrendas, participar en las oraciones. Servía un espacio de preparación y purificación para acercarse al tabernáculo mismo y pues un lugar de nosotros para, como pueblo del Eterno, ¿no? Ahora, quería comentar con respecto al tabernáculo. Si bien existe ese tabernáculo físico, ¿no? Que el Eterno hizo para poder tabernaculizar precisamente con nosotros,
¿no? Para poder estar con nosotros, para poder habitar con nosotros. De igual manera, Yeshua termina siendo un tabernáculo también, porque recordemos en Génesis, en la creación de todo, Yeshua es el inicio de todo, porque para que haya creación, el Eterno que está en su total gloria, no podía intervenir en la misma, con todo su esplendor, porque si no, no, lo destruía todo. Entonces hizo que su expresión, el Dabar, es Yeshua, es su primicia, es aquel, él ingresó como su expresión y este termina siendo su tabernáculo. Él tabernaculiza en Yeshua y a través de él es que se crea todo. De igual manera, hay un tabernáculo en el cielo, hay un templo celestial. Ahora, también se busca que nosotros seamos el tabernáculo, el templo del Eterno, donde podamos coexistir con Él. Y para que esto se dé, tenemos que hacer una purificación para permitir que el Eterno pueda vivir en nosotros, que Yeshua pueda vivir en nosotros. Cuando leemos 1 Corintios 3, versículos 10, 16, 17, nos muestra: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Elohim y aquel que destruye su templo, Elohim también lo destruirá. Entonces, nosotros somos el templo del Eterno. De igual manera, cuando se construyó el templo, el tabernáculo, fue a raíz del diseño propio del Eterno, no fue algo que quisieron construir porque fue lo que mejor convenió. No, fue el diseño del Eterno por la cual se hizo esta construcción. De igual manera, nosotros tenemos un diseño para poder ser como seres humanos y este diseño es nuestro Adón Yeshua, el diseño que nosotros debemos apuntar. Él es el diseño original. Así como cuando nosotros fuimos creados, en Génesis 1:26 nos indica: cuando el Eterno crea al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es el Eterno platicando al parecer, con ángeles. Cuando Él toma esta expresión, este Dabar, que es el creador, es el mismo Yeshua, aunque en ese momento no lo conocíamos con ese nombre, que es el creador de todo. Él tiene una semejanza, él de luz, de luz eterna, de luz que no puede estar en una posición física. Él toma una posición física, él toma un lugar en el espacio y que es esta expresión corpórea que vendría a ser Yeshua. Y por medio de él es que se crea todo. Eso está a ver, dame un segundito. Yeshua es la imagen del Elohim invisible, el Dabar. Ver dónde estamos. El versículo lo tenía por aquí. Ya. Bueno, en todo caso, cuando hacen la creación del hombre, hay esta semejanza al Eterno, hay esta semejanza con los ángeles. Compartimos una semejanza. Sin embargo, esta semejanza se pierde a raíz del pecado. Cuando Adán y Eva toman de este árbol que estaba prohibido, pierden esta gloria, pierden este estado en el cual tenían esta semejanza con el Eterno. Y es la cual a nosotros tenemos que regresar, y es por la cual nosotros regresamos a través de Yeshua. A través de Yeshua, comiendo de su fruto, del árbol de la vida que es Yeshua, es que regresamos a esta posición, ¿no? A este estado glorificado. Y para poder hacerlo, así como cuando el templo fue construido, el templo de Salomón, sin embargo, fue destruido, y cuando después los griegos tomaron el templo que fue construido por Ciro, ¿no? No, sí, Ciro, no, Ciro fue.
fue construido, reconstruido y fue tomado por los griegos. Hicieron, hicieron sacrificios con animales que no se tenían que hacer, como cerdos, animales inmundos. Luego ponían estatuas como de Zeus dentro del templo. Así como estaba en mal estado, un estado corruptible, ¿no? Así nosotros estamos cuando llegamos a los pies del Eterno, de Yeshua. Estamos en un estado de pecado. Y para poder lograr que el Eterno pueda habitar en nosotros, porque nosotros somos tabernáculos de Él, lo que tenemos que hacer es limpiarlo, purificar nuestro templo, para que de esta manera podamos permitir que el Eterno, que Yeshua pueda ingresar a nuestras vidas y pueda habitar con nosotros. Eso es lo que se busca, ¿no? Así como hay esta etapa de destrucción para luego construir, ¿no? Cuando ingresamos. Y esto es a raíz de cuando entregamos nuestra vida al Eterno, ¿no? Hacemos que muera el antiguo yo. Cuando muere el antiguo yo, viene a vivir uno nuevo. Y este nuevo, o sea, es como la casa ya limpia, purificada, es para que pueda poder recibir a Yeshua en nosotros, ¿no? Y es eso, que nosotros podamos recibir al Eterno para que podamos habitar y podamos llegar a esta posición de poder ser parte de este remanente que, que ya estamos próximos al segundo éxodo y poder hallar la gracia del Eterno para poder ser como tal de ese remanente y poder tener la gloria de poder recibirlo por segunda vez a Yeshua, a nuestro Adón. Y en Apocalipsis, a ver, permíteme, Apocalipsis 21, 21:3. A ver, aquí está. Sí, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Dice, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. Ese tabernáculo de Elohim con los hombres es Yeshua. Yeshua es el tabernáculo de Elohim con los hombres. Yeshua morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y Elohim mismo, Yeshua mismo estará con nosotros, siendo nuestro Elohim. Y enjuagará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, hermanos. Y bueno, eso sería todo el estudio que tengo para poder enseñarles. Espero que les haya podido ser de contribución y ayudar en algunos aspectos. Bueno, hermanitos, me despido. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Y vamos a continuar también para poder platicar. Bien. Gracias, mi Adón, Señor Todopoderoso. Gracias, Abba, por permitirnos este tiempo de calidad en la cual podemos compartir de ti, Señor, poder escudriñar tu palabra. Día tras día, Señor, durante la semana nos dejas este día para poder nosotros poder descansar, poder estar contigo, Señor, tener toda la predisposición a poder estar en nuestro hogar, con nuestros hermanos y poder aprender uno con el otro, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que haces por nosotros, porque tú eres el que da el primer paso, Señor, y cómo es que tú tenías este plan guardado y cómo es que nos muestras, cómo es que lo ibas a desarrollar. Y es hasta ahora, Señor, que nos vamos dando cuenta lo que ya nos habías puesto, Señor, en la Escritura. Sin embargo, es que cómo es que tú nos abres los ojos y podemos ver el plan divino que es tuyo, Señor. Todo está en tu control. Tuya es la gloria, Señor. Bendito seas, Abba. Guarda a mis hermanos, Señor, los que estén aquí, a los que no hayan podido ingresar. Bendícelos, a sus familias, en sus hogares, a sus hijos. Gracias, Señor. En el nombre santo de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.